El presidente Alejandro Yamatei participó como orador en la cumbre sobre la transformación de la educación, la cual se desarrolla en el marco del 77 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En su alocución, el mandatario recordó que los sistemas educativos se encuentran ante el desafío de la pandemia COVID-19, lo cual tuvo un impacto significativo en los aprendizajes en millones de niños, adolescentes y jóvenes. Muy buenos días. Quiero agradecer y felicitar al secretario general de las Naciones Unidas por la organización de esta cumbre y a los cofacilitadores por moderar esta mesa redonda. Los sistemas educativos se encuentran hoy ante un desafío. La pandemia COVID-19 tuvo un impacto significativo en el aprendizaje en millones de niños, adolescentes y jóvenes a lo largo del mundo. Guatemala no ha sido la excepción, ya que enfrentó desde marzo del 2020 los efectos provocados por la pandemia, fundamentalmente la suspensión de clases presenciales para salvaguardar la vida y la salud de la comunidad educativa. A través de un instrumento de planificación nacional, la Política General de Gobierno considera la educación como una prioridad nacional de desarrollo, bajo la comprensión que la niñez, adolescencia y juventud se debe priorizar con programas de protección y asistencia social. Mi país resolvió un reto enorme: asegurar la alimentación de 2.5 millones de escolares de manera interrumpida durante estos 2 años. Actualmente, el programa de alimentación escolar ha sido ejecutado en acompañamiento de la cooperación nacional e internacional y es un referente importante para otros países por su enfoque integral, coordinado y descentralizado. Se implementó el programa Aprendo en clase y en casa y se realizó. El mandatario guatemalteco afirmó que la educación es la mejor inversión a favor de las generaciones, pues estas permiten promover una cultura de paz, inclusión y responsabilidad. Por moderar esta mesa redonda. Los sistemas educativos se encuentran hoy ante un desafío. La pandemia COVID-19 tuvo un impacto significativo en el aprendizaje en millones de niños, adolescentes y jóvenes a lo largo del mundo. Guatemala no ha sido la excepción, ya que enfrentó desde marzo del 2020 los efectos provocados por la pandemia, fundamentalmente la suspensión de clases presenciales para salvaguardar la vida y la transformación de la educación. Este es el punto que se estuvo abordando entonces y se daba a conocer por parte del presidente de la República. Se exponía de qué forma también se empezó a transformar la educación, a poder aprovechar también el tiempo para que, a pesar de una pandemia, los estudiantes pudieran recibir pues el conocimiento necesario, que fue un reto que no solamente enfrentó Guatemala, sino el mundo. Al final, porque recordemos, se suspendieron clases, se realizó el confinamiento, entonces esto hace plantearse sobre la necesidad de ir más allá del método tradicional de educación, licenciado Clavería. Vea, lo que hizo la pandemia realmente fue visibilizar un problema que venimos arrastrando desde hace muchísimos años y en el que efectivamente hay que hacer cambios de fondo, no de forma. Esa currícula desde la preprimaria, la primaria, la básica, la universitaria, la profesional, hay que cambiarla. Ya no se puede seguir así. Es decir, cada vez nos damos cuenta que el nivel ha ido bajando muchísimo. Y es importante retomarlo porque la educación es lo que hace la diferencia en los pueblos. Si un pueblo se educa, un pueblo se desarrolla. Si un pueblo no se educa y vive en analfabetismo, es un pueblo que fracasa. La educación es la base fundamental del desarrollo. En la medida que hayan técnicos, en la medida que hayan profesionales, en la medida que haya gente, mano de obra calificada, en esa medida un país despega. Pero si ustedes creen que vamos a despegar con lo que tenemos, es imposible. Por eso es que es tan importante entrarle a fondo al tema del Ministerio de Educación, sin ninguna contemplación por absolutamente nada más que por todos los jóvenes del futuro de Guatemala en materia educativa. Y hemos hablado aquí, ¿no?, sobre la necesidad de poder analizar y de poder plantear un presupuesto para el siguiente año, incluso que sea más consciente, que tenga prioridades, y creo que en la educación
también tiene que pasar por esta revisión. Es decir, poder verificar, bueno, dentro del presupuesto del Ministerio de Educación, qué está funcionando, qué no está funcionando, qué sacrificamos y a qué le damos prioridad, porque también aquí hay mucho que analizar, licenciado Clavería. Fíjese que no tengo en mente ahorita, Sandy, no tengo en mente, pero en Sololá, una escuela incorporó todo el sistema de información vía el alcalde. Sí. No tengo el nombre ahorita del municipio ni del señor alcalde, pero ese señor alcalde merece la mayor felicitación que alguien le pueda hacer, porque entiende que el futuro del país está en la tecnología. La tecnología juega un papel determinante de aquí en adelante. Así es. Y la pandemia nos lo demostró. Claro. Es decir, eso fue el mejor ejemplo del retraso tan grande que tenemos en materia educativa a todo nivel, con algunas excepciones de algunas universidades privadas porque tienen los recursos, pero en términos generales fue un fracaso total la educación en estos 2 años. Por lo tanto, el esfuerzo tiene que duplicarse y no se trata únicamente de generar y dar un presupuesto más alto al Ministerio de Educación sin hacer lo que usted planteó previamente. ¿A dónde se va a ir? ¿Por qué se va a ir? ¿Cómo se va a invertir? ¿Y cuáles van a ser los resultados? Entonces sí se puede generar un buen presupuesto y que los maestros tienen que ir a dar clases. No se trata simple y sencillamente de estar incrementando salarios, estar generando prebendas y privilegios y que usted va a aldeas y caseríos en donde maestros no llegan. Exactamente. Y va a algunos municipios donde los maestros no llegan. Y que a mí me lo han escrito maestros de algunos municipios lejanos del país. Por lo tanto, yo sí creo que hay que ordenar el Ministerio de Educación y de manera progresiva ir subiendo el nivel hasta que tengamos el nivel adecuado para competir no solo al interno en el país, sino en el mundo. Definitivamente. Vamos a ir con una información también que es importante poderles dar a conocer a ustedes. Recuerden que aquí les damos a conocer ciertos elementos también que es muy importante que ustedes lo analicen porque la educación es un derecho fundamental. Claro. Que es de cajón y es uno de los temas prioritarios que el Estado de Guatemala debe atender. Sin embargo, aún falta mucho por realizar. Según los resultados del censo del 2018, el índice de analfabetismo en Guatemala es del 18.5%. La cifra es equivalente a 2.3 millones de habitantes que no saben leer ni escribir. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar en la educación? Es importante que el Ministerio de Educación haga todo lo posible para garantizar que existe una calidad educativa en un ambiente seguro y adecuado para todos los estudiantes. Y vamos con otros datos, porque en la educación pública, después de una ausencia generada por la pandemia durante el 2020 y 2021, se registró el sistema de clases presenciales. Se regresó, de hecho, a las clases presenciales y también está el sistema híbrido también funcionando. A través de la virtualidad, durante los 2 años anteriores se pudo proteger a los menores del contagio, pero se bajó la calidad educativa que los estudiantes recibieron. De los lugares que más se vieron afectados fue el interior de la República, sin duda alguna, porque muchos niños simplemente no tuvieron la mínima posibilidad de estudiar. Les implicaba tener acceso a internet o a un teléfono y sabemos también las precariedades que en el interior se viven. Entonces imagínense, una escuelita donde no tiene agua, donde no tiene unos escritorios dignos, donde la población de verdad apenas y puede comer y por eso también es necesario que se les apoyen las refacciones escolares a los estudiantes para que ellos no se desconcentren pensando en que tienen hambre. ¿Cómo le vamos a pedir entonces, sí, conéctese a la plataforma o utilice su celular cuando también en ocasiones no existe esa posibilidad? Entonces ahí tenemos y es la debilidad que la pandemia enseñó en que realmente no estamos preparados todavía para poderle inyectar tecnología a la educación porque hace falta mucha inversión al respecto. Claro. Yo primero no creo en el censo del 2018. El 18.3, que es el equivalente del 2.3 millones de analfabetos, yo en lo personal creo que es mucho más alto. Se lo digo honestamente y se lo digo a los guatemaltecos con honestidad. Creo también que efectivamente, primero la gente tiene que comer. Es decir, los alumnos no pueden llegar a desayunar o almorzar a la escuela. Los alumnos tienen que llegar desayunados y almorzados para que efectivamente puedan rendir. Y esto es bien importante.
Creo que es posiblemente lo más importante. Un niño bien comido es un niño que va a aprender, y ese es uno de los graves problemas. Y el tercer lugar, el tema de la tecnología. La tecnología no es regalada. No. La tecnología cuesta dinero, y para que la tecnología llegue al área rural va a haber que hacer inversiones grandes, pero para el futuro no hay opción. O entendemos que tenemos que invertir en la gente para que sean mano de obra capacitados, que sean técnicos y que sean profesionales de primer nivel, o simple y sencillamente vamos a seguir siendo un país como lo que somos, fracasado. Exactamente, realmente la transformación de la educación va por varios puntos, desde el tecnológico, desde la inversión, los controles que se puedan tener, empezar con lo que ya se tiene, ordenarlo y poderlo maximizar, poder tener entonces, hacerlo más eficiente y luego ya ir incorporando entonces ya temas que sin duda alguna se tienen que ir acoplando a la educación guatemalteca, como el uso de la tecnología, por ejemplo, la utilización o la implementación de carreras técnicas, que lo hemos hablado aquí también, que va a ser importante, licenciado Clavería. ¿Cuál es su conclusión? Yo creo que hay que hacer una transformación de la educación, y es de entender que no es un proceso de 4 años. Es un error creerlo que con un gobierno se va a cambiar la educación. Se sientan las bases y será un proceso de posiblemente 16 o 24 años para que efectivamente el país vaya cambiando. Pero empecemos. La clave es empezar y comenzar a dar pasos para que tengamos un nivel educacional totalmente distinto en los años venideros. Así es. Bueno, cerramos entonces el análisis de esta noche. Este es nuestro tercer tema, la importancia de la educación y la transformación de